En el video anterior vimos dónde fue que comenzaron las 2300 tardes y mañanas. Y vimos también que de esas 2300 tardes y mañanas hay 70 semanas apartadas para el pueblo judío. Vimos que antes de que esas 70 semanas terminaran, ocurrirían 6 cosas. La primera, que el pueblo judío llegaría al colmo de su maldad. Segundo, que cesarían las ofrendas por el pecado. Tercero, que los pecados de la humanidad serían expiados. Cuarto, que los pecadores serían justificados. Quinto, que las profecías serían confirmadas. Y sexto, que Cristo comenzaría su obra mediadora en favor de la humanidad en el santuario celestial. ¿Cuál es el significado de estas 6 cosas? Bueno, abra bien los oídos porque hablaremos de cosas profundas e importantes. Primero, para llegar al colmo de la maldad. El pueblo judío llegó al colmo de su maldad cuando mataron al Mesías y después persiguieron a los cristianos. Y todo esto lo hicieron porque sustituyeron las enseñanzas de la Biblia por ideas y tradiciones humanas. Y cuando lo profetizado se cumplió, ellos no lo reconocieron. Tenían una idea falsa de lo que el Mesías habría de ser. Y cuando el Mesías vino, lo rechazaron. Pero cuando vino un impostor que se ajustaba a sus ideas, a ese sí lo siguieron. Y ese fue el que los llevó a la destrucción. Por eso hacemos estos videos, para que no andemos confiados en tradiciones e ideas humanas, y podamos reconocer el cumplimiento de las profecías. Y para que no tengamos ideas erróneas de lo que la segunda venida de Cristo debe ser. Para que cuando venga el impostor no se vayan tras él. Y para que no repitan los mismos errores de aquellos que creyendo que hacían la voluntad de Dios, en realidad hacían la voluntad del diablo, persiguiendo y matando a los que sí cumplían con la voluntad de Dios. Para acabar con la ofrenda por el pecado. Las ofrendas por el pecado terminaron cuando el Cordero de Dios fue sacrificado, y los sacrificios de animales que antes lo anunciaban quedaron obsoletos. Pues ya no estamos esperando por un Redentor prometido que dará su vida. Ahora esperamos por el cumplimiento de otra promesa. Y como la promesa que esperamos es diferente, el rito que la anuncia también es diferente. Esa es la ley que Cristo clavó en la cruz. La ley concerniente a ritos y ceremonias, que anunciaban a un Redentor. Esa ley entró en vigencia cuando el ser humano pecó. Cuando pecaron Adán y Eva, se vieron desnudos, y Dios los vistió con mantos de pieles. En ese momento fue instituida esa ley. Pero hay muchos por ahí diciendo que lo que Cristo clavó en la cruz fueron los 10 mandamientos. ¿Por qué lo dicen? ¿Acaso creen ellos que ahora podemos adorar a otros dioses? ¿Creen ellos que podemos adorar ídolos? ¿Creen ellos que podemos tomar el nombre de Dios en vano? ¿Creen ellos que podemos deshonrar a nuestros padres? ¿Creen ellos que podemos mentir, matar, fornicar y codiciar? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cuál es el problema con los 10 mandamientos? El sábado. Pero el sábado no es un rito creado cuando surgió el pecado. El sábado existía desde mucho antes que existiera el pecado. Y cuando el pecado nuevamente deje de existir, el sábado continuará existiendo. Para expiar la iniquidad. La paga del pecado es muerte. Y muerte es lo que todos los seres humanos merecemos. La sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden expiar el pecado porque los animales no tienen uso de razón, ni pueden decidir morir voluntariamente en nuestro lugar. La Biblia habla de 2 muertes. Que la primera, la que todos experimentamos cuando envejecemos o enfermamos, se dice que es como dormir, porque de esa muerte seremos todos levantados. Pero la muerte segunda es la muerte por los pecados, y de esa muerte no hay resurrección. Ningún ser creado, ni siquiera los ángeles, podían morir en nuestro lugar para expiar nuestros pecados. Solo Dios, el dador de la vida, el que tiene vida en sí mismo, podía sufrir la muerte segunda y volver a vivir. Mas muerto Cristo, la iniquidad ha sido expiada. Si Cristo no hubiera muerto, Job, Abraham y todos los patriarcas estuvieran irremediablemente perdidos, aun y con todos los sacrificios de animales que ofrecieron. Ellos fueron justificados no por la sangre de aquellos animales, sino por la fe en el Redentor que habría de venir y que estaba simbolizado en esos sacrificios, para traer la justicia eterna. Aunque Cristo ha expiado con su muerte los pecados de toda la humanidad, eso no implica que somos justificados automáticamente, y que ya todos somos salvos. Primero, Dios no puede salvarnos en contra de nuestra voluntad. Pero aun cuando tengamos el deseo, nuestra naturaleza egoísta continuamente nos lleva a hacer el mal que no queremos hacer. Y el bien que sí queremos hacer, no lo hacemos. Y tratar de cambiar nuestra naturaleza por nosotros mismos es una misión imposible. Solo el Espíritu Santo puede doblegar nuestra naturaleza egoísta y poner amor en nuestros corazones. Eso es lo que los teólogos llaman santificación. Pero en lo que esa santificación se efectúa, ¿estamos desamparados?
Pues claro que no. Aunque fallemos y pequemos, tenemos un abogado dispuesto a justificarnos siempre. Recuerden que en esta carrera lo que importa no es quién va adelante o quién va más lento. Lo importante es no dejar de correr. El diablo cree que pensemos que somos demasiado malos como para que Dios nos perdone, o que deberíamos cambiar antes de ir a Cristo. Pero la justicia eterna ha sido traída al mundo, así que vayamos a Cristo tal y como estamos, que de justificarnos se encargará Él. Para confirmar la visión y la profecía. Hay muchas visiones y profecías en la Biblia, pero esta de Daniel 8 y 9 pone fechas específicas a eventos específicos, que han sido confirmados por la historia. Así que la profecía ha quedado confirmada, y no hay por qué dudar de que lo que aún falta por cumplirse se cumpla. Ungir el Santo de los Santos. Qué grandioso evento fue el nacimiento de Cristo, predicho mucho antes de que ocurriera, y cuando ocurrió pasó desapercibido, excepto por un puñado de gente. Cristo vino y murió cumpliendo con los prodichos muchos siglos antes, y si no hubiera sido por la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, la muerte de Cristo se hubiera convertido en un oscuro evento histórico que a estas alturas hubiera quedado sepultado en el olvido. Pero una vez terminada su obra expiatoria, Cristo ascendió al cielo para comenzar su obra mediadora. Y cuando Cristo comenzó esa obra en los cielos, el Espíritu Santo comenzó la suya en la tierra. Pero ya estaba predicho que el santuario sería pisoteado. Lo vimos cuando estudiamos el capítulo 8 de Daniel. El santuario hecho por hombres fue literalmente echado por tierra por los ejércitos de la Roma pagana, cuando lo quemaron y dejaron en ruinas en el año 70. Y el santuario hecho por Dios ha sido echado por tierra por la Roma papal, al enseñar que María es quien intercede por nosotros en el cielo, y que nuestros pecados son perdonados si los confesamos a un sacerdote y rezamos unos cuantos Padre Nuestros y unos cuantos Ave Marías. Y aunque las iglesias protestantes no practiquen ninguna de estas cosas, el resultado sigue siendo el mismo. ¿Es usted bautista, evangélico o pentecostal? Dígame, ¿cuándo fue la última vez que su pastor mencionó en un sermón que Cristo está ahora mismo en el santuario celestial como nuestro mediador? Esa es una verdad desechada por la iglesia durante la Edad Media, que hoy día es ignorada por casi toda la cristiandad. El Santo de los Santos fue ungido en el año 31 de nuestra era. Esas son las 6 cosas que debían suceder antes de que terminaran las 70 semanas, y las 6 ocurrieron. Esta profecía de las 70 semanas fue dada para aclarar la confusión de Daniel respecto a si su pueblo sería restaurado al cumplirse los 70 años profetizados por Jeremías. Pero más que eso, fue dada para todos nosotros, para que viéramos que Dios está en control. La profecía de las 70 semanas decía que el pueblo judío sí sería restaurado, pues señala que una orden habría de ser dada para que Jerusalén fuera restaurada. Pero además señala que una vez restaurado, el pueblo judío tendría 490 años para cumplir con su misión o perder su estatus como pueblo de Dios. La otra parte que él no había entendido era la de la abominación desoladora. Obviamente él pensó que se refería a la destrucción de Jerusalén efectuada por los babilonios. Pero ahora Gabriel explica que la abominación desoladora mencionada en el capítulo 8 no fue el ataque de los babilonios, sino que el desolador vendría después de terminar las 70 semanas de gracia. Evidentemente lo llegamos hasta la semana 69, en la que el Mesías aparecería. Nos falta una semana más para completar las 70 semanas, determinadas sobre el pueblo judío y la ciudad de Jerusalén. Continuamos entonces con lo que nos resta del capítulo 9. Continúa diciendo, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y nadie por él, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será su fin, y hasta el fin habrá guerra, y permanecerá talada con asolamiento. Aquí el ángel de Gabriel simplemente resume lo que ocurrirá después que apareciera el Mesías. El Mesías moriría y después Jerusalén sería destruida por el ejército romano. Y a partir de entonces no habría paz para la nación judía, ni el templo sería reedificado. La frase, y no por sí, que aparece en la mayoría de las traducciones, y que da la impresión de que se está hablando de que moriría asesinado y no por causas naturales, sería más correctamente traducida como que nadie estaría de su parte, o que moriría solo, sin que nadie lo defendiese. El verso 27 dice, en la otra semana, el Mesías confirmará el pacto a muchos. ¿Qué otra semana? Pues la semana que falta para completar las 70. Ya nos dijo que desde la salida del decreto para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrían 7 semanas y 62 semanas. O sea, 69 semanas.
y falta una semana más para completar las 70 semanas, determinadas sobre el pueblo judío. Esa es la otra semana de la que habla el verso 27. Durante esa semana, el Mesías confirmaría el pacto a muchos. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué pacto está hablando? En la Biblia hay muchos pactos, todos ellos relacionados entre sí y con aquel primer pacto que era a su vez una promesa y una profecía. Estamos hablando de la ejecución del plan de la salvación, que Dios se había preparado desde antes de la fundación del mundo, en el cual Dios mismo se haría hombre y moriría por todos nosotros, para darnos la oportunidad de vivir por él. Por supuesto, ese plan incluía la obra que el pueblo judío debía hacer, que como ya mencionamos, consistía en ser custodios y protectores de la revelación de Dios y el darla a conocer al mundo. La primera de estas la hicieron, pero con mucha dificultad, pues en la segunda fracasaron rotundamente. Ahora Dios les dio esas 70 semanas, con 290 años de gracia, una segunda oportunidad para cumplir con su parte del pacto. Pero en la misma profecía en donde se daba al pueblo judío estas 70 semanas de gracia, está implícito que nuevamente fracasaría. El pacto no había sido confirmado a muchos porque la nación judía, primero, adoptó una actitud exclusivista y segundo, porque sepultó la verdad debajo de muchísimas tradiciones y normas inventadas por los hombres. Estaban tan prejuiciados con su idea del Mesías que cuando el Mesías vino no lo reconocieron. El fracaso del pueblo judío significó la inclusión de la iglesia. Todos los pactos y promesas de Dios pasaron a ser heredadas por la iglesia, confirmando así el pacto a muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa esto? Eso ya Gabriel lo dijo. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías. Una semana son 7 días. La mitad de una semana son 3 días y medio. En 3 años y medio el Mesías haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo lo hizo? Muriendo en la cruz. Al morir Cristo, el verdadero y único sacrificio con poder para redimir los pecados, los sacrificios de animales que lo anunciaban ya no tenían razón de ser. Por eso es que cuando Cristo muere, el velo del templo se rasga de arriba abajo, como evidencia de que los sacrificios de animales y el servicio en el santuario terrenal quedaban obsoletos. Ahora Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, sería el mediador entre Dios y los hombres, en el santuario verdadero en los cielos. Esa obra de mediación comenzó, como ya vimos, el día de Pentecostés del año 31 después de Cristo. De modo que 3 años y medio después de su aparición, el Mesías haría cesar los sacrificios y las ofrendas. Si contamos 3 años y medio a partir del otoño del año 27, cuando Cristo fue bautizado, nos llevará a la primavera del año 31 después de Cristo. Precisamente en la Pascua, en la primavera del año 31, Jesucristo fue crucificado. Esa es la mitad de la semana. Aún nos quedan 3 días y medio para completar las 70 semanas. ¿Qué ocurre al cumplirse esa media semana que falta? Cumplirá la última semana, confirmará el pacto a muchos. Esos 3 años y medio que faltan nos llevan hasta el año 34 después de Cristo, año en que Esteban fue apedreado y los líderes judíos comenzaron a perseguir a los cristianos. Esa persecución provocó que muchos cristianos, quizás la mayoría, huyeran de Judea hacia las ciudades de los gentiles, lo que contribuyó a que el cristianismo, aunque de origen judío, no padeciera del mismo espíritu exclusivista del judaísmo. La nación judía, que fracasó y fue llevada cautiva a Babilonia, tuvo su segunda oportunidad. Unos 70 años después del cautiverio babilónico, se le permitió volver a su tierra, y por 490 años tuvieron una segunda oportunidad para cumplir con su parte. Pero fracasaron nuevamente. En esa última semana de gracia que se les diera, lo que hicieron fue llegar al colmo de su maldad. A la mitad de la semana mataron al Mesías. El final de la semana se empecinaron contra la recién nacida iglesia. Las 70 semanas de gracia terminaron, y la nación judía dejó de ser el pueblo de Dios, y la iglesia cristiana ocupó su lugar. Esto no es un invento nuestro. El profeta Isaías habló de esto, y Jesucristo mismo lo repitió. Israel es la viña de la cual Dios esperaba obtener buenos frutos, mas no fue así. También son los labradores de los cuales Dios esperaba obtener frutos, mas egoístamente hicieron guardarse esos frutos para sí mismos. La interpretación futurista de las profecías, que es la más aceptada entre las iglesias protestantes, enseña que los judíos reedificarán el templo de Jerusalén, y muchas cosas más, poniendo al pueblo judío en un papel protagónico en las profecías. Eso es un error. El pueblo judío ya no es el pueblo de Dios. Dejaron de serlo al finalizar las 70 semanas. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia,
ni tampoco esas ruinas que hay en Jerusalén son el templo de Dios. El templo de Dios está en los cielos, donde Cristo intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. El mismo Cristo lo dijo. En las 2 ocasiones en que echó a los mercaderes del templo, dijo: mi casa es casa de oración. Pero después, cuando llegó su tiempo para morir, dijo: vuestra casa es dejada abandonada. Ya no la llamo mi casa, sino vuestra casa, dando a entender que la desechaba. Hace tiempo que venimos hablando de las interpretaciones preteristas y futuristas de las profecías. Ese será el tema de nuestro próximo video. ¿De dónde surgen esas interpretaciones y cómo es que son adoptadas por la mayoría de los cristianos? Pero aún no hemos terminado con las 2300 tardes y mañanas. Continúa diciendo el último verso. Después, sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, y desolará hasta alcanzar la consumación. Entonces lo que está determinado será derramado sobre el desolador. Después, obviamente se refiere a después de las 70 semanas. Y lo que dice sin duda tiene un doble significado. El primero se refiere a las legiones romanas que en el año 70 tomaron Jerusalén y saquearon e incendiaron el templo. Nuevamente aparece el número 70. Después de 70 años literales en Babilonia, los judíos regresaron a Jerusalén y se les conceden 70 semanas proféticas de gracia. Y finalmente en el año 70, tras fracasar nuevamente, los romanos invaden Jerusalén y destruyen sus murallas. Y saquean e incendian la ciudad y el templo. Pero esta vez no habrán oportunidades adicionales para el pueblo judío como nación. Como individuos pueden ser salvos igual que usted y yo, pero como nación ya no volverán jamás a ser el pueblo de Dios. Cuando Nabucodonosor saqueó y destruyó el templo, Dios se encargó de que Nabucodonosor tuviera cuidado de los utensilios del templo. Tanto así que cuando Ciro permite que los judíos regresen a su tierra, les devuelve todos los vasos y utensilios. Pero cuando los romanos saquearon y quemaron el templo en el año 70, nadie guardó ni cuidó nada. De todo el oro, la plata y el bronce saqueados, no se sabe dónde terminó. Probablemente fundido y convertido en monedas, o en objetos de decoración en los palacios de Roma, o en estatuas de Júpiter o algún otro dios. Dios no preservó nada, porque esta vez no habría otra oportunidad. Si alguna vez, que yo lo dudo, pero si alguna vez los judíos llegaran a reedificar el templo de Salomón y reanudaran los servicios, eso no sería obra de Dios, sino obra de hombres. Y simplemente reafirmaría su terquedad de negarse a reconocer a Jesús como el Mesías. Y reanudar los sacrificios y los servicios terrenales después de la muerte y ascensión de Cristo sería más bien una blasfemia, un rechazo y desprecio del sacrificio de Cristo y de su obra de intercesión. Pero es tan grande la ignorancia que existe en las iglesias protestantes en cuanto al significado de las profecías y los símbolos del santuario, sus muebles y servicios, que incluso hay iglesias protestantes que contribuyen económicamente con grupos judíos de derecha que pretenden reconstruir el templo y reanudar los servicios. Por eso es absolutamente necesario que en el próximo video hablemos de la historia de dónde surgen el preterismo y el futurismo. Pero volviendo al pasaje, después sobre la de las abominaciones vendrá el desolador, y desolará hasta alcanzar la consumación. Entonces, lo que se ha determinado será derramado sobre el desolador. También el Imperio Romano tenía sus días contados. Ese es el primer significado de este verso. Pero tiene un doble significado. Y es que, además de la Roma imperial, el desolador que aquí se menciona se refiere también a la Roma papal, la cual también tenía y tiene algo determinado, que se derramaría sobre ella. Y es primeramente que su dominio duraría por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando entremos al Apocalipsis, veremos que otra cosa está determinada para ser derramada sobre ella después que su autoridad sea restaurada. Tanto la abominación desoladora del Imperio Romano que destruyó a Jerusalén en el año 70, como la abominación desoladora del cuerno pequeño durante el dominio papal, deberían ocurrir después de las 70 semanas, pero antes de concluidas las 2300 tardes y mañanas. El último remanente del Imperio Romano, la ciudad de Constantinopla, cayó en manos de los otomanos en el año 1453, y la caída de la Roma papal ocurrió en el año 1798, cuando al final del tiempos y medio tiempo, el Papa fue llevado prisionero por orden de Napoleón. Pero aún no ha terminado con los 2300 años. Dice, hasta 2300 días de tardes y mañanas el santuario será purificado. La purificación del santuario es el último evento que debería ocurrir al finalizar los 2300 años. ¿Pero qué significa eso de que el santuario será purificado? ¿De qué santuario se está hablando? La realidad es que las respuestas a estas preguntas ya nos han sido dadas. Ya las vimos cuando estudiamos el capítulo 7 de Daniel. Ya sabemos
que el decreto de Artajerjes Longímano, dado en el año 457 a.C., es el punto de partida de los 2300 años. Así que para saber cuándo terminan los 2300 años, lo único que tenemos que hacer es sumar 2300 años al año 457 a.C., tal y como lo hicimos con las 70 semanas. Y no se olviden de añadir un año para compensar por el año 0. Eso nos lleva al año 1844. Así que en el 1844 es la purificación del santuario. ¿Pero qué santuario y qué purificación? Bueno, el templo había sido destruido en el año 70, así que definitivamente ese no es el santuario. Pero vayamos a esta lista de eventos, porque las profecías son dadas en un orden cronológico. Y allí veremos que el próximo evento a ocurrir después de la caída del anticristo en el año 1798 es el comienzo del juicio. De modo que la purificación del santuario no es otra cosa que el comienzo del juicio presentado en el capítulo 7 de Daniel. No estaría de más que volvieran atrás y repasaran esos videos. ¿Recuerdan las 3 fiestas anuales? La Pascua, el Pentecostés y el Día de la Expiación. La realidad simbolizada por la Pascua ocurrió en el año 31. La realidad simbolizada por el Pentecostés comenzó también en el año 31. Y la realidad simbolizada por el Día de la Expiación comenzó en el año 1844. En el año 31 Cristo murió por los pecados y ascendió al cielo para ser nuestro mediador. Y en el año 1844 Cristo comenzó la purificación del santuario celestial. En otras palabras, comenzó el juicio. La profecía del capítulo 8 y 9 es la misma de Daniel 2 y de Daniel 7. Solo que cada vez se añaden más detalles. En el caso de Daniel 9 se añaden la fecha exacta en que debería aparecer el Mesías y la fecha exacta de su muerte. Los escribas y fariseos sabían muy bien que estaban viviendo en el tiempo profético señalado. Y nosotros tampoco hemos sido dejados en la ignorancia con respecto a los tiempos proféticos en que estamos viviendo. Así que podemos añadir una fecha más a nuestra lista de eventos. Casi todo el mundo religioso cree que habrá un juicio cuando este mundo llegue a su fin, pero la realidad es que el juicio ya comenzó en el 1844. Lo único que falta es el resurgir del anticristo y el juicio final terminará inmediatamente después. Cuando llegue el fin de este mundo no habrá un juicio, el juicio ya habrá terminado. Lo que se hará es dictar sentencia. Estamos finalizando con el libro de Daniel. Solo nos falta una profecía más, que a mi entender es la más difícil, pero con la ayuda de Dios también se la traeremos. Entonces podremos proseguir al Apocalipsis. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga. Está en control.